Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te voy a mostrar cómo se desarrolla este ejemplo de la teoría de exponentes. Me dicen calcular cuánto vale esta expresión. Mira cómo se hace. Mira, por ejemplo, el 15 es un número que se puede descomponer. Entonces, hay que hacer con él, hay que descomponerlo. Así, mira. Tienes que hacer lo que te enseñaron alguna vez en primaria. Quinta, tercia. Por lo tanto, tenemos que el 15 es 5 por 3 o 3 por 5. Así. Y si aparece una vez, se le pone exponente 1. Igual tienes que hacer con cada uno de los demás números que se pueden descomponer. Voy a colocar las descomposiciones de cada uno. Ahí están las descomposiciones de algunos de ellos. Pero hay ciertos números, como el 3, por ejemplo, que es un número primo y no se puede descomponer. A él se le deja así nomás. Entonces, a cada uno de estos vamos a reemplazarlos en la expresión. Vamos a darle un nombre a la expresión. Vamos a llamarle E a esta expresión. Vamos a reemplazar ahí entonces. Sería así. Aquí está el 15. En vez del 15 he puesto su descomposición. Este es el 15 y está elevado a la sexta. Igual voy a hacer con cada uno de los demás. Todo quedaría así. El siguiente paso es este. Vamos a operar aquí. Acá se ve una multiplicación y afuera un exponente. Cuando es así, se usan las leyes de exponentes, que indica lo siguiente. Este exponente, el que está afuera, va a entrar y va a multiplicar a cada uno de los exponentes. Quedaría así. 3 a la 6. También multiplica acá. Quedaría 5 a la 6. Igual se hace con los demás. Todo quedaría de esta manera. El siguiente paso es este. Como es una multiplicación, y por ejemplo está acá 2 a la 8, que se va a multiplicar con el 2 a la 3, se les puede poner juntos si es que tú gustas, porque en la multiplicación se puede cambiar el orden. Entonces, cuando se esté multiplicando 2 a la 8 por 2 a la 3, se va a poner un solo 2 y sus exponentes se van a sumar. Este 8 se va a sumar con este exponente 3 y te daría 2 a la 11. Igual haces con los demás. Por ejemplo, el 3. Aquí hay, acá hay otro y ahí hay otro. Y eso pones un solo 3 y los exponentes los sumas, te va a dar 13. Igual haces con el 5. Con este pones un solo 5 y los exponentes los sumas, te va a dar 15. Igual haces en la parte inferior. Acá no se puede hacer nada, te va a dar 5 a la 15 y 3 a la 13. Y mira lo que va a pasar aquí. Si tú observas, el valor de lo que está arriba va a salir igual al valor que está abajo. Y cuando se dividen dos cosas iguales, el resultado es simplemente 1. Y esa es la respuesta. Esa es la manera de proceder en este tipo de ejercicios. ¿Te ayudó algo? ¿Aprendiste cosas que no sabías? Entonces, no te olvides de darle like a mis videos. Y si ya lo sabes, ¿ves que puede ayudarle a otros? Seguramente que sí. No te olvides de darle like a mis videos. Si es que no te has suscrito, también puedes suscribirte. Es absolutamente gratis eso. Me voy, ha sido un placer. Ya te traigo más enseñanzas. ¡Chao!